Momento ahora de dar paso a la entrevista con el presidente de la República, Alejandro Yamatei. Adelante, compañeros. Buenas noches, bienvenidos al segmento de entrevistas. Buenas noches, bienvenidos al segmento. Hoy miércoles junto a Carmina Valdizán tenemos una entrevista muy especial, una entrevista que grabamos hoy por la tarde en Casa Presidencial, dado que el señor presidente constitucional de la República, el doctor Alejandro Yamatei Falla, nos concedió la oportunidad de tener esta entrevista. Carmina, buenas noches. Buenas noches, Mariano. Es un gusto estar aquí junto al señor presidente. Bueno, señor presidente, gracias por concedernos este espacio. Un gusto. La sociedad guatemalteca, los ciudadanos guatemaltecos desean escuchar mucho de usted en unos momentos en que todos los ciudadanos estamos pues muy pendientes de esta situación extraordinaria que nos está tocando vivir. Pues les agradezco muchísimo, gracias por venir a esta su casa. Perdón no poder ir al estudio, pero hoy la agenda está muy apretada. Pamelita me dijo, por favor, presidente, le dije con mucho gusto, pero no puedo ir. Tenemos la última reunión está programada hoy como para las 11 de la noche, entonces era imposible. Pero gracias a ustedes por estar aquí, de veras, bienvenidos. Presidente, la verdad, ¿a poco se recuerdan de que recién el 14 de enero usted tomó posesión? Estamos apenas en principios de abril, pero le ha tocado una de las fases históricas más complicadas en la historia reciente de Guatemala. ¿Cómo está asumiendo ese reto, esas decisiones, esa responsabilidad de conducirnos a todos a través de esta etapa tan difícil? Bueno, le puedo decir que han sido 2 meses y medio en los cuales pareciera que hemos pasado 2 años. No por el ritmo de trabajo, porque si ustedes miran desde el 14 de enero, 15 de enero realmente, porque el 14 terminó muy noche, 15 de enero estábamos en la calle y llevamos un ritmo de trabajo, o sea que cuando esto nos tocó ya veníamos con ese ritmo. Tuvimos una ventaja, es haber podido planificar, ver cómo se estaba jugando el virus que iba a venir. Pudimos hacer algunas planificaciones que se han logrado ver concretado. Pero sí les puedo decir algo, las decisiones no han sido fáciles. Se meditan mucho, se toman en la soledad, porque se asumen en la soledad, porque al final uno es el responsable y debe asumir la responsabilidad como tal, sin olvidar que este es un momento muy especial, muy especial. De hecho, yo creería que es un poco más complicado que lo que hemos logrado investigar y estudiar del fenómeno económico en la Segunda Guerra Mundial. Porque si bien es cierto, estamos viviendo una economía de guerra muy parecida a la Segunda Guerra Mundial, una Europa en crisis, Estados Unidos en crisis, Rusia, etcétera. No se había visto una crisis sanitaria pegada a un evento económico mundial. Esta es la primera vez, pues, desde hace muchísimos años, de la época de la colonia, poquito antes, que no había visto un golpe de una convulsión económica, sanitaria al mismo tiempo, en el mundo. Es la primera vez y entonces está costando tomar decisiones, porque se complican el doble. Yo soy médico y tengo, pues, lógicamente, el concepto de sanitario en la cabeza, pero también soy presidente político y tengo el concepto de mantener la economía en la cabeza. Entonces, tratar de llegar a un balance, tratar de mantener un balance, para que las medidas que adoptemos en la fase en la que estamos nos impliquen que lo que va a venir después sea lo menos posible. Que nos va a venir un repunte, sí, eso es obvio, lo esperamos probablemente para finales de abril, mediados de mayo. Nosotros no podemos tener al país cerrado tanto tiempo, pero sí pudimos saber que esta fase de contención significa que cuando nos venga el coletazo sea lo menos posible. Hasta el momento tenemos, ¿qué? 2.400, 2.500 personas aisladas, en cuarentenadas, porque han estado en contacto con personas que tienen el virus. El día de hoy llevamos 7 casos, es el segundo día más alto que hemos tenido. Hemos tenido nada más 2 días de 7, son los más altos. Tenemos un caso complicado.
Uno es un padre de familia que ya estaba en el hospital y teníamos a la familia aislada. De sus 5 miembros, 4 resultaron positivos. No resulta positiva una niña de 12 años, pero sí resulta positiva su hija de 8 años con parálisis cerebral. Entonces, eso nos complica más porque la atención nos preocupa cuál va a ser el impacto en su capacidad pulmonar. Hemos logrado aislar gente, y esta gente está saliendo porque este estaba infectado, y como los teníamos en cuarentenados, salieron infectados, y entonces se queda ahí. No tenemos ni un caso comunitario todavía, y nos estamos preparando para esa etapa. El día de hoy arribaron al país, o están por arribar, pero me falta la confirmación, de 22.500 pruebas que conseguimos con el BCIE como producto de una gestión de gobierno, y 15.000 pruebas más que vienen unas compradas por el Ministerio de Salud, más un donativo de Fundesa, con lo cual vamos a tener 37.500 pruebas ya para las próximas, para poder principiar a tener una mayor capacidad de toma de muestras, pero no preocupándonos en lo que todo el mundo quisiera. Todo el mundo quisiera, dice, salgan a tomarle muestras a todo el mundo. No. Y hay una explicación lógica de por qué no hacerlo. Hoy estamos conteniéndolo. O sea, venir y tomarle a Mariano Rayo hoy el hisopado y que me salga negativo, ¿le daría a Mariano Rayo una falsa sensación de seguridad? No tengo. Pero eso no significa que no lo vaya a tener. Pero como no tenemos una expansión comunitaria, sino que mientras Mariano Rayo no ha estado en contacto con una persona que ha venido del extranjero o con alguien que, habiendo tenido contacto con una persona del extranjero, lo pasó, no nos tenemos que preocupar de masificarlas. La masificación es en la tercera etapa, en lo que se llama la fase de mitigación. Cuando uno mira en las redes sociales que todo el mundo dice, pero es que no están haciendo suficientes pruebas. No, sí es cierto, estamos haciendo suficientes para esta etapa. De hecho, cada persona, cada uno de los 12 que se han recuperado, han tenido entre 5 y 6 pruebas, desde que se les confirma hasta que salgan 3 pruebas negativas, para que podamos asegurarnos que no hay virus en ninguna parte de su cuerpo. Hemos tenido la suerte de tener una alta dosis de recuperados, estamos más o menos dentro del promedio mundial, pero 4 o 5% arriba del promedio mundial, estamos ahí en la media del mundo, y hemos tenido pocos casos, a diferencia de cuando uno mira el crecimiento de los países vecinos. Y por lo tanto, ahí es en donde principian a complicarse las cosas, porque vienen y dicen, bueno, entonces si hay tan pocos, ¿por qué tenemos que tener toque de queda? Porque si no, algo están escondiendo. No escondemos, es que no queremos más. Y para que no haya más, tenemos que reducir la posibilidad de ese impacto. Antes de continuar, y Carmina, solo queremos aclararle a la audiencia de que desde que entramos a Casa Presidencial, aquí los protocolos sanitarios son muy estrictos. La verdad es que solo nos hemos quitado la protección que nos manda la norma, los guantes, todo, para estos minutos, guardando la distancia. Estamos alejados. Estamos alejados. Solo aclaramos porque aquí las normas son muy estrictas. Pues, señor presidente, gracias. Creo que nos ha aclarado muchas de las preguntas en esta introducción que teníamos, pero creo que hay 2 preguntas que la ciudadanía quiere y que proceden. La primera, preguntarle cómo se siente, cómo está usted, porque lo hemos visto cansado, la verdad, y creo que es importante que la gente sepa, pues, se preocupan por usted. Y segundo, para que pueda ampliar, ¿cómo se está preparando también el personal de médicos, hospitales, todo el personal sanitario de Guatemala? Sí, miren, con respecto a mí le voy a decir, mire, me sobra el ánimo, al igual que el cansancio. Hay unas personas que me dicen que tengo que descansar, pero no me pagan por descansar. Y no llegué a la presidencia para descansar. Ahí descansaré en paz después de ser presidente. Antes no, tengo mucho trabajo por hacer. No puedo descansar cuando en mi mente está dando vueltas el que tuvimos que suspender las escuelas y los niños dejaron de comer, por ejemplo.
miren, me tenía mortificado. La toma de decisiones de cerrar las escuelas pensando que ese 1 o 2 tiempos que hacen en la escuela es lo único que van a comer muchos niños. Les juro que tomar esa decisión ha sido de las decisiones probablemente más difíciles que he tenido. Más difícil que el transporte, por ejemplo, la de los niños. Muy difícil. Ya la Contraloría en una semana nos diera la oportunidad de darle los alimentos en bolsa y todo, y estamos distribuyéndola para que por lo menos ese niño, mientras dure el paro en la escuela, siga con la alimentación y la tenga. Ya, eso ayuda un poco. Sí, estamos cansados, es obvio, pero no nos preocupa mucho, la salud está bien. Hemos tenido contacto con miles de gentes, bendito sea Dios, hemos guardado ciertas normas de prevención. Creemos hasta el momento que estamos haciendo las cosas bien. Ahora viene usted me hace una segunda pregunta con respecto con el personal. Y aquí vale la pena aclarar otra cosa. Porque dicen, bueno, y el doctor está haciendo hospitales temporales. ¿Y por qué si hay tan pocos pacientes está haciendo hospitales temporales? ¿No será que nos están mintiendo? Y viene otra consideración que vale la pena que la gente comprendamos. ¿Cuál fue el error de España, de Italia o de muchos países? Fue que la persona con un virus altísimamente contagioso fue llevada a un hospital donde hay N cantidad de enfermedades, donde hay gente con piernas rotas, donde hay parturientas, donde hay niños recién nacidos. ¿Qué pasó? Ese ambiente hospitalario se ensució, se contaminó. Y cada hospital se convirtió en un centro de expansión de la enfermedad. Como tuvimos la suerte de ver eso, nosotros dijimos, no, vamos a hacer áreas de aislamiento en los hospitales públicos, de manera que cuando alguien llegue, que se considere que es coronavirus, se pone en aislamiento. Y si se confirma que va a ser trasladado a un hospital temporal para que no se infecte todo el hospital. Al Hospital Roosevelt asisten en promedio 5,000 personas al día. Bueno, usted fue ministro de Salud y estaba ahí cerquita. Sabe que eso es una locura. O sea, 5,000 personas que pueden salir del Hospital Roosevelt con la probabilidad de un contagio. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos lo que es correcto. Hacer hospitales en lugares en donde no vayan, y 2, van a ser temporales, después se desaparecen, se sanitizan y se desarman y santos en paz. Pero protegimos las instalaciones, las formales. Decidimos hacer una primera batería de 5 hospitales, que esperaríamos nosotros fueran suficientes. Ya mañana terminamos el segundo, que es el de Quetzaltenango. Ya el Parque de Industria ya está funcionando. En Quetzaltenango al día de hoy lo vamos a poner ya listo, pero no hay todavía clientela para ese O sea que hospital. el de Tonicapán identificado ayer todavía no va. Ese de antier. De antier, perdón, sí. Es que originario de, pero no está ahí. Perfecto. Estaba aquí. Y está en el Parque de Industria. Tenemos también una persona que es originaria de Quetzaltenango, pero no está en Quetzaltenango, estaba aquí. Está aquí también en el parque. Entonces, todavía no tenemos brote en el occidente. Sin embargo, ya estamos listos con personal, con hospital, por si se da, poder tener una respuesta muy rápida. Ese hospital ya tiene ambulancia, que Cofinio Hostal nos donó, 3 ambulancias, y entonces una se fue al Parque de Industria, otra se va a ir a Petén y la otra se va a Quetzaltenango. O sea, para que cuando se dé el brote, haya una única ambulancia para trasladar a los infectados y no se usen todas y que una ambulancia pueda servir para infectar. O sea, estamos tratando de corregir los errores de todo el mundo. Eso, para la percepción de algunos amigos en las redes sociales, es algo están ocultando, ¿no? No estamos ocultando nada. Estamos previendo las cosas. Si nosotros seguimos a este ritmo de crecimiento, lo lográramos mantener en las próximas 8 semanas, a un crecimiento de 5, 7, 10 casos diarios, pasaríamos, creo yo, el coletazo muy suave. Eso implicaría que el bache económico va a ser un bache, pero lo podemos restaurar fácilmente. Mañana se le va a presentar al Congreso de la República una iniciativa de un financiamiento de 11,000 millones de quetzales para poder enfrentar ese bache económico, generando empleo, infraestructura estratégica y
vivienda social y una serie de consideraciones para tratar de levantar la economía y que el trabajo, porque ahorita lo que interesa es no solo mantener las plazas de trabajo, sino ampliarlas. Hay sectores muy golpeados, que lógicamente en esta época nos tocó la peor época para poder tener la enfermedad, pero la mejor época en el año para poderla tenido. Clima seco, cálido, es la mejor combinación para que esto se reduzca estadísticamente hablando. Y es el sector turismo, ¿verdad? O sea, ese sector está impactado. Un sector del que dependen algo así como 650,000 familias guatemaltecas entre empleos directos e indirectos y del cual tenemos que dar una respuesta integral a ese sector. Entonces, de ese paquete económico vendrá un apoyo a ese sector, que no todo el mundo cuando uno dice el sector turístico dice, este está pensando en los grandes hoteleros. No, aquí estamos hablando del sector turístico, la microempresa turística, la gente que vendía las pulseras, las artesanías, gente que en este momento está en graves problemas. Entonces ahí vamos un poco tratando de mezclar lo que decía, la parte sanitaria con la parte económica, compensarla. El tema sobre el personal sanitario. El personal, de nuevo. El personal de los hospitales temporales, por ejemplo, el de Quetzaltenango va a tener un administrador, el director es un director médico con experiencia administrativa, su segundo es un intensivista, para que podamos tener la combinación. En el del parque, la primera es experta en manejo hospitalario, el segundo es un epidemiólogo. O sea, estamos tratando, jalando gente de nuevo, contratando gente para esos hospitales temporales, con capacitación para el manejo de personas con una enfermedad altamente contaminante. Algunas personas dicen, pero hay muy pocas batas de esos trajes espaciales en los hospitales públicos. Sí, porque nada más tiene que haber para los casos en el área de aislamiento, porque no debe haber para todo el hospital, porque no pretendemos que lleguen todos los casos a los hospitales. Tenemos que utilizar muy racionalmente los recursos que tenemos, sobre todo porque hay escasez. O sea, conseguir una mascarilla ahorita está costando. Los ventiladores, de hecho les podría anunciar algo, darles una primicia. Los ventiladores, los primeros que cotizamos para el Parque de la Industria, que nos fueron donados por la Cervecería Centroamericana, ellos los compraron. Una de las cosas es que la gente nos ha ayudado, pero nosotros no hemos manejado un solo centavo. Entregamos el listado de equipo y nos los compran, lo cual hace más transparente el uso. Salieron en 200,000 quetzales y hoy, si hace una cotización afuera, están como entre 300 y 400,000. Les tengo una exclusiva. El día de mañana entregan 63 válvulas reguladoras de paso de oxígeno en nuestra embajada en Alemania. Las últimas 63 que encontramos en el mercado alemán donde son producidas vienen a Guatemala y si todo va bien, vamos a tener unos respiradores hechos en Guatemala de la más alta tecnología a una milésima del precio comprado en el extranjero. De hecho, unos ingenieros en un ingenio se pusieron a trabajar en cómo hacerlo. Van a hacer touch, ya, con tecnología digital, pero a un precio, miren, exageradamente bajo. Conseguimos comprar las válvulas ayer, esperaríamos que estén en 5 días en el país y 15, 20 días después deberíamos estar viendo el primer Joaquín. Se va a llamar Joaquín el respirador en honor del hijo del ingeniero que lo está haciendo, que ya será el que lo explique y por qué le quiso poner Joaquín. Pero los Joaquines van a estar probablemente diríamos contados a partir de que vengan unos 2, 3 semanas, poder tener ya los primeros. Si eso nos funciona, como creemos nosotros que nos va a funcionar, porque ya vimos todo el proyecto, todo el diseño y todo, si eso nos funciona,
nosotros podríamos ayudar incluso a elaborar aquí en Guatemala para apoyo a los países centroamericanos. Estamos trabajando. Sí, dentro de la tragedia, presidente, son buenas noticias. La industria guatemalteca, los profesionales guatemaltecos con esas capacidades. Pero permítame insistir un poco en el tema del personal sanitario, de los médicos, de los residentes, de toda esa gente que se requieren para estos momentos. Sabemos que hay ciertas normas muy rígidas para la contratación de personal de recurso humano, en particular en el Ministerio de Salud. Y algunas de las cosas que la gente se sorprende es porque solo se les está ofreciendo 12,000 quetzales, siendo ese relativamente bajo en relación al mercado. ¿Hay alguna explicación para que no se pueda flexibilizar sin generar desigualdad? Porque sabemos de que en tiempos extraordinarios se pueden crear desigualdades. Porque hay una razón. El Congreso no nos ha dado la ampliación presupuestaria. Estamos sujetos a un tema en donde estamos teniendo que ampliar el número de personal con unos recursos que están limitados, porque nos han dado recursos para enfrentar la crisis, pero eso no es para pago de personal. Entonces tenemos forzosamente la limitación presupuestaria. Y en el momento de darnos la ampliación presupuestaria, nosotros podremos homologar, podemos ampliar, pero ahí sí estamos, porque tenemos que calcular, tenemos que llegar a final de año con lo que tenemos. No hay de otra. Estamos relativamente atados ahorita, no de pies y manos, pero sí de pies para poder hacerlo. Señor presidente, ¿han pensado en habilitar los salones comunitarios de ciertas poblaciones como hospitales temporales? Y también la ciudadanía en general quisiera saber, creo yo, si están pensando en una campaña educativa con manuales de cómo tratar a un enfermo en casa, porque hay personas que realmente no necesitan una hospitalización. De hecho, ahorita nos podemos dar el lujo de tenerlos a todos hospitalizados. Si seguimos conteniendo la enfermedad y tenemos éxito en esta fase, podemos darnos el lujo de tenerlos hospitalizados. Un lujo que no se da en ningún país, que supera la cantidad de los pacientes que pueden manejarse en los hospitales. Porque habría que principiar a seleccionar quienes tienen complicaciones pulmonares severas para meterlos a los hospitales, como está sucediendo en muchos países, donde la gente le dice, bueno, mire, usted tiene más de 70 años, váyase a su casa porque no vamos a gastar en usted. Usted tiene 29 años y tiene complicación pulmonar, véngase usted al hospital. O sea, es algo que se llama en medicina de catástrofe, se llama triage, que es la selección. Nosotros esperaríamos no tenerla que aplicar en Guatemala. Creemos que es lo que tenemos. Va a llegar un momento, o podría llegar un momento, en que nosotros te dijéramos, mire, salió positivo, pero quédese en su casa. En ese momento principia a actuar que es la fase de mitigación. La explicación del aislamiento de esa persona adentro de su domicilio. ¿Por qué la persona no puede salir? ¿Por cuántos días no puede salir? Y la visita constante y permanente del personal de salud para tomarle la temperatura. Mucho va a tener que ser por teléfono para poder solo ir a visitar a la gente que dice, sí, estoy con problemas pulmonares, y entonces llegan los vestidos de astronauta a evaluarlo. Si efectivamente tiene problemas pulmonares, se agarra a ese paciente y se le lleva. Nosotros no estamos en esa fase y ojalá no tengamos que llegar a esa fase. Estamos en la fase en la que, si está positivo, pues véngase al hospital para quitarlo. Cuando entremos a esa fase, va a haber una inducción a quien vive con ellos. Va a haber una inducción en el sentido de decirle, por ejemplo, una persona mayor de 60 años no puede estar en la misma habitación o en la misma residencia de una persona que tiene coronavirus, para evitar la complicación que a esa persona le pegaría muy fuerte, con peligro de muerte. O sea, si hay alguien que tiene un tratamiento de cáncer, no puede estar ahí tampoco. O sea, se va a tratar de mantenerlos aislados lo más posible y va a haber toda una instrucción para que el alejamiento social dentro de la vivienda con respecto a la persona pues sea tan sencillo como con una mascarilla, guantes, 2 metros de distancia, y pues tendrá que comer solo, tendrá que lavar sus platos con agua y jabón él, lavarse las manos, no tener
pues mayor interacción con el resto de la familia, pero se puede lograr y ya hay casos en esta epidemia documentados en todas partes del mundo en donde se puede convivir sin ningún problema. Presidente, una de las ventajas entre todo esto es que usted es médico y cirujano y permite también pensar en que las decisiones están basadas en evidencia, en ciencia. Esperamos que no lleguemos a este tema que usted mencionó del triage, de la selección, porque eso sí es de las cosas más difíciles. En este sentido, presidente, usted lo decía en su primera respuesta, ¿cómo se logra tratar de balancear aquellas decisiones que tienen que ver con salud y vida y también esa situación económica? Porque hoy estamos a 1 de abril, ayer 31, muchas personas recibieron la mala noticia de que se les despidió, se les suspendió, se acabó, empresas cerraron. Hay mucha angustia en las familias y en las personas guatemaltecas. ¿Cómo es esa situación? Yo le voy a contar algo. Aquí han venido varios empresarios, todos muy preocupados por una mala quincena. Porque solo va una quincena. Y se nos olvidan muchas buenas quincenas. Tampoco podemos caer en el pánico de que por una quincena se acabó el mundo. Estamos totalmente convencidos e incluso hemos visto medidas de algunas personas que creemos nosotros que se han ido mucho más allá de lo que debían. Faltará una quincena, van a ser 2 quincenas, de donde vamos a estar apretados. Ahí es en donde nosotros hemos principiado a tomar las decisiones con los escasos recursos que tenemos. Por ejemplo, tenemos 200 millones de quetzales en el fondo de emergencia que van a ser utilizados para 200,000 familias que reciban 1,000 quetzales. Eso va a estar hoy, después de esta entrevista, es una de las reuniones que sigue. Tenemos ya el plan de cómo hacérselo llegar a la gente para que la gente no tenga que ir en chumul los errores a pelearse por un subsidio, sino que le llegue un bono no condicionado a su teléfono, a su DPI, de una manera totalmente distinta, y no caer en los errores. Claro. Presidente, vamos a hacer un muy pequeño corte. Después de eso tenemos algunas otras preguntas y consultas junto a Carmina Valdesané. Los invitamos para que continúen. Estamos junto al presidente constitucional de la República, el doctor Alejandro Yamatei.